Culturales, creativas, mecenazgo del Sí, Ministerio de Cultura. sí, vaya papelón, ¿no? Que me corresponde a mí hablar después de todo esto, ¿no? Volver a los discursos administrativos, funcionariales, aburridos. Pero bueno, voy a intentar seguir un poquito la senda de lo que habéis señalado. El Ministerio de Cultura, como bien ha dicho Pedro, ha apoyado estas jornadas desde el inicio y para nosotros son un referente el intento de cohesionar a los sectores culturales y creativos, en este caso de todo este área norte de España, ¿no? Porque aquí hay una asociación cántabra y una vasca trabajando juntas y otra asturiana, exactamente, que promueven la cooperación entre sectores culturales. Yo es la primera vez que vengo a estas jornadas, pero la verdad es que había participado activamente el Ministerio, ya aparte de aportando financiación, con la participación de algunos de mis compañeros, como Benito Burgos, que también participará hoy, y todo el mundo me había hablado fenomenal, con lo cual tenía muchas ganas de venir aquí. Para nosotros he dicho que es un buen ejemplo porque, bueno, nosotros cada año hacemos un pequeño análisis de la situación de las industrias culturales y creativas. Publicamos un documento que es el Plan de Fomento de las Industrias Culturales y Creativas en el que intentamos poner las bases de cuáles son nuestras políticas públicas, pues sean ayudas, avales, acciones de promoción directa, contratación. ¿Y cuáles son los resultados de este análisis? Bueno, creemos, en primer lugar, que, como han dicho Ángel y Pedro, la cultura tiene mucho futuro. Tiene mucho futuro, en primer lugar, porque, como ha dicho la propia cultura en primera persona, es que es un valor cohesionador de la sociedad y que aporta un valor social que cada vez es más importante en una sociedad que está en un cambio constante, cada vez más individualizada, ¿no? A mí me da la sensación de que cada vez hay menos factores que aglutinen la sociedad. Cuando yo era pequeño, en los 80, ¿no? 12 millones de personas veían un programa de televisión, ¿no? Porque no había más. Incluso en los 90 había audiencias tremendas. Yo creo que eso era algo que provocaba una cierta cohesión. Ahora, cada persona tiene su propia pantalla y tiene su propia burbuja dentro de las redes sociales y eso yo creo que lleva un poco cada vez más al individualismo. Por eso necesitamos este valor cohesionador, ¿no? Que nos haga caminar juntos hacia algo. Pero es que además de este gran valor de la cultura, que es el principal, como ha dicho Ángel, es que tienen también un gran valor económico. Yo iba a señalar los datos del Anuario de Estadísticas Culturales del Ministerio, pero ya los ha indicado Ángel. El valor de la cultura en el PIB es del 2,5%, si tenemos en cuenta las actividades artísticas, y del 3,3%, que ha aumentado una décima, si consideramos todas las actividades vinculadas con la propiedad intelectual el año pasado. Y los datos de empleo van en ascenso cada vez más, ¿no? Como ha dicho Ángel, es el 3,6, unos 685.000 trabajadores. Este último dato es muy relevante, porque precisamente lo que falta hoy en día es empleo, ¿no? En nuestra sociedad. Y los datos de la cultura han aumentado un 4,7% el último año. ¿Cuál es el lado oscuro de estos datos y que explica esta precariedad del sector que os echaba en cara hace un momento la propia cultura? Bueno, si vemos los datos, vemos que, si no me equivoco, el 92% de las empresas no tienen más de 5 trabajadores. Y la gran mayoría, en muchos casos, hablamos de una mayoría abrumadora de autónomos. Es decir, que tenemos un sector que crece, que cada vez es más relevante, pero que está muy precarizado porque son autónomos que cada uno hace la guerra por su cuenta. Entonces, nosotros pensamos que precisamente para intentar desprecarizar el sector hay que profesionalizarlo y que para profesionalizarlo hace falta que coopere entre sí. Yo mismo, cuando recibo a todas las entidades que quieren presentar un proyecto, a las ayudas del ministerio, me doy cuenta de que hay muchas ideas que son muy buenas, pero que están aisladas unas de otras, ¿no? Hace falta
mayor cooperación y que no haya 7 proyectos idénticos a lo largo de toda nuestra geografía, sino que intenten cooperar para que ese proyecto pues aporte más valor, esté más consolidado. De ahí lo que decía al principio de la importancia de la cooperación aquí entre distintas organizaciones que representan territorios diferentes. Creemos que eso aporta mucho valor y aparte además es que desde el punto de vista de cómo funcionan las competencias en materia de cultura es lo que tenemos que aportar desde el Estado, ¿no? Precisamente lo que tenemos que aportar es esta cooperación y comunicación cultural. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que apoyar la cooperación cultural y hay que fomentar la profesionalización de los gestores culturales, porque otro problema que hemos mencionado siempre es la falta de financiación. Y una de las razones de la falta de financiación es que muchas veces quien tiene un gran proyecto cultural pues no tiene esas herramientas también de negocio para hacerse entender con el mundo de la empresa, para hacerse entender con el mundo bancario. La financiación de la cultura tiene que tener muchas patas, según lo veo yo. Hay una pata pública que siempre tiene que estar ahí, hay que intentar monetizar en la medida que sea posible, dependiendo de los casos, y hay que buscar patrocinios. Y para buscar patrocinios e incluso para entenderse con la administración y el complejo mundo de las subvenciones, pues hace falta esa formación en contabilidad, en marketing, que nos es necesaria. Claro, los gestores culturales saben de cultura y los artistas saben de su creación, pero por eso es importante cooperar, crear unidades más grandes para que podamos tener también esa parte de negocio que nos ayude a sobrevivir de cara a la sostenibilidad de nuestros proyectos. Porque un proyecto muy bueno, si no es sostenible, al final da igual que sea muy bueno porque no vas a ir adelante. Por eso, desde el Ministerio, intentamos ser muy pesados con esta parte de la profesionalización y estamos intentando buscar nuevas fórmulas para seguir fomentándola. Y así conseguiremos que la señora Cultura pues siga creciendo y no solo esté en este escenario, sino que estén muchos más alejados de nosotros, ¿no? Porque muchas veces la tenemos aquí presente, pero no está en muchos barrios de España, ¿verdad? Así que eso es lo que intentamos hacer y por mi parte, de momento, nada más. Luego ya tendré más ocasiones. Gracias. Muchas gracias, Borja. Tiene la palabra Miriam Díaz, concejala de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Santander. Muchas gracias, Ángel. Muy buenos días a todos. Bienvenidos a Santander, a los que no sois de Santander, aunque veo muchas caras conocidas. Bienvenidos a las terceras ya jornadas de Marca Cultura de Territorio. No sé si es que la tercera va a la vencida, Ángel, pero bueno, me falta por ver este auditorio un poquito más lleno. A algunos se le ha pegado las sábanas esta mañana, pero estoy segura que a lo largo de estos días pues podremos compartir más momentos juntos. Ya se ha dicho aquí, ¿no? Y luego tendremos oportunidad porque seguiremos hablando hoy todo el día de la señora Cultura. Estas jornadas son el resultado de la colaboración, de otra de las palabras que se repetirá muchas veces entre diferentes instituciones y del sector privado. Son recursos públicos que se ponen a disposición del sector de la cultura y si se hace es porque las instituciones consideramos que el trabajo de las empresas culturales generan un beneficio social en términos tangibles, puestos de trabajo, por ejemplo, pero por supuesto también intangibles. Una ciudad, un territorio, una comunidad más atractiva para ser habitada y visitada. Muchas empresas del sector cultural, librerías, salas de teatro, salas de concierto, desarrollan acciones que sirven al interés general y que complementan los servicios públicos, fundamentales también. Por eso, desde el Ayuntamiento lo apoyamos de forma decidida con todos los recursos de los que disponemos, que no son infinitos. Estas jornadas son interesantes también porque es el propio sector cultural el que las organiza. Aquí se habla de lo que vosotros queréis que se hable, de vuestras necesidades, de las reales y no de las que nosotros nos imaginamos o suponemos que tenéis desde las instituciones. Desde que comenzó esta iniciativa, estas jornadas han incidido en un aspecto que es fundamental
y conseguir que el trabajo de los artistas, los creadores y los gestores culturales se lleve a cabo con unos estándares propios, como decía Borja, de otras profesiones más convencionales. Estructura y sostenibilidad serán otras de las palabras que seguramente se repitan más a lo largo de estas jornadas, y eso debe ser así tanto para quienes trabajan en la cultura como para quienes quieren consumir los servicios que ofrecéis. Comprender que por mucho que a una persona le apasione crear, sus creaciones son su trabajo, es clave para que el sector comience a implementar procedimientos que son la norma, como decíamos antes, en otros sectores económicos pues mucho más convencionales. Más allá de los contenidos específicos, estas jornadas se han convertido en un momento de encuentro entre el sector privado de la cultura y el institucional. Somos aliados. También los seres humanos somos relacionales y este tipo de foros son esenciales para poder profundizar en el conocimiento mutuo y en mejorar la calidad de nuestras relaciones, y espero que así sea y que al finalizar estas jornadas pues estemos un poquito más cerca de conseguir esos objetivos y que sigamos haciendo jornadas de este tipo, pero con otro enfoque, y veamos que de un lado y el de otro definitivamente hemos pasado a la acción. Muchas gracias. Así lo esperamos, Miriam, nosotros también. Muchas gracias. Tiene la palabra el señor consejero Francisco Fernández Mañanes, consejero de Cultura del Gobierno de Cantabria. Muchas gracias, Ángel. Buenos días a todos los hombres y las mujeres de la cultura que estáis sentados aquí. Un saludo muy especial, una bienvenida, un abrazo a todos los asturianos y vascos que nos acompañan en el día de hoy. La verdad es que para mí es un placer. El año pasado pude acudir a la invitación. ¿Me escucha? Perdón, es que está abierto el mío, yo creo. Perdona. ¿Lo intentamos otra vez? Sí, buenos días. Ahora sí. Tampoco. No hay forma. Ahora. Bueno, la tercera. Ahora sí. Decía que buenos días a todos los hombres y las mujeres de la cultura que nos acompañáis en estas terceras jornadas de cultura, marca y territorio. Un saludo muy especial, naturalmente, nuestra bienvenida más cariñosa a asturianos y vascos que nos acompañan. Os decía que el año pasado tuve el placer de asistir a la inauguración de estas segundas jornadas. Y del año pasado a estas son unas jornadas fundamentalmente de reflexión. Unas jornadas suponen un encuentro siempre, ¿no? Aquí os encontráis mucha gente, algunos os conocéis muy bien, compartís esfuerzos, compartís trabajo, a veces, compartís sueños, compartís esperanzas, intercambiáis vuestras experiencias, vuestro saber hacer. En definitiva, un encuentro que tiene un objetivo fundamental que señalaba el subdirector que nos acompaña, que es buscar esos espacios de colaboración, ¿no? Esos espacios de colaboración tan necesarios en la sociedad y en la cultura en particular. Y os decía, del año pasado a pues creo que en Cantabria hemos tenido una noticia importante. Quizá, claro, las noticias importantes yo comprendo que en el ámbito político, y ahora que estamos a puertas de unas elecciones, son que se va a inaugurar no sé qué museo, que ha costado no sé cuántos millones, que se va a poner en pie, o se va a rehabilitar no sé qué palacio y se va a invertir no sé cuántos millones. Sin embargo, esta a mí me parece una noticia más trascendental y tiene que ver con que ya tenemos constituido el Consejo Regional de la Cultura. Bueno,
parece una cosa menor, sin duda en el presupuesto tiene tan solo 9.000 euros para animar a los trabajos de participación cuando sea menester. Si hace falta ampliar ese dinero, lo ampliaremos, qué duda cabe. Es una cantidad sin duda modesta, pero lo que es un mensaje muy nítido a la sociedad de Cantabria de que estamos condenados a entendernos y de que la cultura, que por supuesto nos hace y nos conforma como ciudadanos, la hacemos o la tenemos que hacer una tarea imprescindiblemente colectiva. Y esto fue lo que nos animó a crear el Consejo Regional de Cultura hace ya unos meses. Creemos y tenemos depositadas muchísimas esperanzas en que el trabajo de este Consejo Regional, sus mesas sectoriales ya han empezado a trabajar en un debate interesante. Creemos, digo, que nos dará unos resultados y unos frutos muy, muy interesantes en el corto o medio plazo. Lo que desde luego es cierto es que va a marcar un camino en el que inevitablemente la Administración, ocupe quien ocupe la Consejería de Cultura, la que tenga la competencia en cultura en el futuro, necesariamente tendrá que escuchar lo que ese Consejo Regional de Cultura le pone encima de la mesa. Y esto es un salto cualitativo en la forma de hacer las cosas. Necesariamente quien deba ocupar la responsabilidad de cultura en el futuro tendrá que trabajar teniendo en consideración, teniendo la mirada puesta en lo que ese Consejo Regional le va a ir señalando, porque es un órgano de participación y de asesoramiento de la Administración. Pues bien, para mí, y luego os voy a hablar de otras cosas, sin duda este ha sido el paso más importante que hemos dado en el último año. Y ya veis, solo tiene 9.000 euros en el presupuesto. Es verdad que estamos dispuestos a ampliarlo si es menester y si es necesario. No es una cuestión cuantitativa. Pero aparte de eso, en nuestra comunidad autónoma, sin duda alguna, un aspecto fundamental que se va a tratar estos días tiene que ver con el territorio y cómo la cultura, desde luego, interviene de manera poderosísima en la cohesión territorial y en la cohesión social, que duda cabe, y cómo la cultura puede llegar a inundar todo nuestro territorio y, por tanto, a conformar una identidad también en ese sentido regional. Nosotros trabajamos desde hace tiempo en varios programas que conocéis. Programas que queremos mejorar, programas que queremos, desde luego, seguir realizando con vuestra colaboración, porque si no serían imposibles, pero programas que somos conscientes que tienen un potencial de mejora importante. Conocéis perfectamente Enredarte. Este año hemos sumado a este circuito cultural que llega prácticamente a todos los puntos de Cantabria, a todos los rincones. Hemos sumado otra ruta, otro itinerario dedicado a la escena profesional, al teatro, a la danza y el circo. Escena Pro, dedicado precisamente a fomentar esa descentralización de la cultura, pero también a afianzar y a cimentar un principio en el que trabajamos en colaboración, desde luego, todos los niveles administrativos, porque, como decía el representante del Ministerio de Cultura, decía Borja, sabéis perfectamente que la cultura es un caso de competencia compartida entre todas las administraciones. Tienen las competencias de coordinación el Estado, tenemos competencias también de fomento y coordinación las comunidades autónomas, y las tienen también de fomento de la actividad cultural, sin duda, los ayuntamientos, que son imprescindibles, porque es la base territorial donde se produce el hecho cultural. Por lo tanto, estamos condenados a entendernos, pues no, permitidme la expresión y que sea reiterativo. Escena Pro supone también un esfuerzo por afianzar un circuito profesional en nuestra región, que nunca había existido como tal. Y esto ha sido, desde luego, no producto de la ensoñación de este consejero, ni de su equipo, ni de la directora general, sino producto de las conversaciones y el diálogo abierto que mantenemos con el sector cultural, particularmente con PECA, que nos puso sobre la mesa la necesidad de seguir avanzando, y avanzando en estos términos, avanzando
en territorios hasta ahora inhóspitos para Cantabria, inexplorados, como era abrir un circuito profesional. Un circuito profesional que queremos llevar más allá, y nuestra ambición es que tenga efectos más allá, desde luego, de Cantabria, porque la buena cultura no puede tener un contenedor que la limite, que un corsé que la asfixie. La buena cultura no tiene unas fronteras definidas y que solo quepa en ese continente, ¿no?, asfixiante, ni mucho menos. Trabajamos también con programas que pretenden relanzar dos elementos para nosotros clave, que son los caminos. Sabéis que dos de nuestros caminos, el Camino Norte de Santiago y el Ramal Lebaniego, son patrimonio de la humanidad, y en torno a ellos queremos mantener entre año jubilar y año jubilar una actividad incesante que ponga en valor el patrimonio de los propios caminos y el patrimonio que arropa esos caminos. Es un patrimonio rico, desde luego, en historia, antropológicamente hablando, pero también desde el punto de vista etnográfico, arquitectónico, musical. Estamos trabajando con ello, en esos dos caminos, creo que con bastante éxito, y yo, precisamente porque estamos a las alturas que estamos, también permitidme que dé mis gracias más de corazón a la directora general de Cultura, que hoy nos acompaña, que tendría que estar aquí, porque es la que más sabe de esto, pero sabéis cómo es el protocolo y me toca a mí estar aquí. Bien, todas estas actividades, sin duda, son ejemplos de lo que pretendemos construir con todos vosotros, con todas vosotras, para hacer de Cantabria, desde luego, una región señera en lo cultural. Porque estamos absolutamente convencidos de que la cultura revierte con unos enormes beneficios sociales, y por tanto no podemos desperdiciar esa oportunidad que nos brinda el sector cultural. Vamos a seguir trabajando en ello. También hacemos y damos pasos, y alguna noticia os voy a dar hoy. En ese otro espacio de noticias, que son más periodísticas probablemente, se va a inaugurar, se va a construir, se va a invertir. Bueno, como bien sabéis, el Centro de Interpretación de las Cuevas del Monte Castillo, que va a estar situado pues al pie de esa montaña sagrada, de esa montaña que alberga 4 de nuestras cuevas, Patrimonio de la Humanidad. Es ya una realidad, el proyecto está finalizado y ahora mismo estamos ya concluyendo los trabajos para licitación de la obra, con lo cual en breve podremos anunciar el inicio de las mismas. Pero es que este jueves llevamos al Consejo de Gobierno, a la prensa siempre le gusta algún titular, llevamos al Consejo de Gobierno el concurso internacional de ideas para la redacción del proyecto del nuevo Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria. Y aquí me vais a permitir, además tenemos al portavoz del Partido Popular, que es un hombre que sigue esto con muchísima atención, es un látigo del gobierno en este sentido. Es una broma, niño. En cualquier caso, él lo sigue con mucha atención y espero que esta noticia también le llene de satisfacción. El concurso internacional de ideas está dotado con algo más de 2 millones de euros. Lo que estamos esperanzados, desde luego, es que en los mejores despachos de arquitectura del mundo van a participar en este proyecto, estamos casi seguros de ello, y de que por fin, después de 93 años, tomen nota, señoras y señores, 1925, 93 años, con una especie de maldición en torno al Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria, que nació en los bajos del instituto que conocemos como Santa Clara, pasó a otros bajos, los del Palacio de la Diputación, donde pasó casi 70 años, y luego pasó nuevamente a un sótano en el Mercado del Este, por fin tenga un edificio singular, un edificio digno, un edificio acorde, desde luego, a la extraordinaria colección que alberga. Que, por ejemplo, en el arte paleolítico mobiliar estamos hablando de una de las mejores, de las 3 mejores colecciones de Europa. Y la historia, además, como bien saben, no ha acabado.
porque la Garma sigue siendo una fuente inagotable de descubrimientos, entre otras muchas de las cuevas que aún mantienen abiertas excavaciones y que nos dan sorpresas todos los días. Por lo tanto, Cantabria va a tener, en ese sentido, vamos a ser capaces, porque sobre esto, desde luego, quien les habla tiene la convicción de que es un proyecto de región y que debe ser un proyecto compartido con todas las fuerzas políticas, compartido con toda la sociedad, un gran polo internacional vinculado a la prehistoria de nuestra región. 10 cuevas patrimonio por la UNESCO, un gran museo de prehistoria de Cantabria con una de las mejores colecciones de Europa, que es lo mismo que decir del mundo en esta materia. Un instituto de investigaciones internacionales de la prehistoria vinculado a la prestigiosa Facultad de Historia de nuestra Universidad Pública de Cantabria. Bueno, creo que tenemos elementos sobrados. Esperemos además que el centro de la UNESCO también acabe de una vez instalado en Cantabria y operativo, y con ello conformar, repito, un polo internacional que nos haga, junto a la Dordoña, con la que estamos hermanados en una red europea, ser los referentes mundiales en el arte prehistórico. Pues bien, en esas cosas estamos, pero en esas cosas solo podemos estar y solo podremos tener éxito si realmente son compartidas por todos ustedes. Por lo tanto, yo solo les pido confianza, desde luego crítica para hacernos crecer y mejorar, que lo necesitamos, y desde luego ánimo para que sea una realidad más pronto que tarde todos estos proyectos que les he ido desgranando. Muchísimas gracias, mucha suerte, espero que estas jornadas pues, nos deparen grandes conclusiones que nos animen a todos a seguir trabajando por edificar la mejor cultura.